Quiero esta noche seguir un poquito el tema de la actitud creativa de los hacedores del reino. O sea, Dios nos ha llamado a ser hacedores, así como nos llama a depender totalmente de Él. Por eso que necesitamos esa fe creciente que viene de Él, ¿no? Afirmarnos. Yo le había dado algo relativo al pueblo de Israel. Cuando estuvo 40 años en el desierto y estuvo allí en un viaje que lo podía haber hecho en 11 días, si lo hacían de corrido, ¿no? Evidentemente, algo trastornó los planes. Y en el propósito de Dios, que fue siempre un propósito tan grande de bendecir, cuando les liberó, les sacó de la esclavitud, porque estaban esclavos en Egipto bajo el poder del faraón, esa victoria maravillosa que pasó, las 10 plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo, ¿no? Fue un portento realmente. Uno hoy lo lee a veces muy al pasar, pero tenemos que darnos cuenta de la magnitud de esos hechos. Y todos ellos gustaron eso y gustaron tantas bendiciones del Señor en el andar, primeros días nada más del desierto. Moisés les había dicho, vean, van a ver la salvación del Señor y esa salvación no era solamente en un principio, cuando estaban frente al mar que estaba cerrado, sino que también la iban a ver durante todo su andar. Dios había preparado realmente, estaba la nube de su presencia, entre ellos estaba la columna de fuego que acompañó al pueblo de Israel durante todo ese tiempo. En vez de 11 días estuvieron 40 años, pasaron muchas cosas, usted puede leerlo todo en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, está toda esa parte de la historia de aquellos que salieron de la esclavitud, pero escuche algo, todavía siguieron siendo esclavos, porque no pudieron nunca comprender, aceptar, recibir algo más que no fuera la provisión de cada día, ¿no? Estaban sus ojos metidos en eso y realmente Dios les proveyó todo durante esos años. No faltó nada y era la gracia de Dios preparando un pueblo, sí, pero no vieron más allá de eso, cerraron sus ojos a lo espiritual. Por eso una vez Moisés dijo, ojalá fuese todo el pueblo profeta, no solo yo. Están las escrituras. O que sean todos que puedan profetizar, que puedan entrar más y más en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y esa fue una etapa que nos enseña. Decíamos que es muy importante que nos demos cuenta que el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Hacerla conforme a sus dichos, a su palabra, no a nuestras cosas. Nuestras cosas pasan, la cultura de nuestro tiempo pasa. En aquel entonces tenían su propia cultura, sus propios hábitos, sus cosas. Hoy estamos llenos de ataques precisamente a la fe en Dios y a la respuesta coherente a las cosas divinas, ¿no? Ahí estamos nosotros. Y es un desafío de fe, vivir en la sabiduría de Dios, ¿no? Y en seguir al Señor.
Es Él, pero es la oportunidad que Dios nos da. Es nuestro tiempo. No hay otro tiempo, es este tiempo. Y depende de cómo nosotros lo vivamos, vamos a ser realmente muy beneficiados de eso y cumplir el objetivo de Dios para el cual nos ha llamado, y también tener ampliamente todo lo que el Señor en sus riquezas en gloria, hablando no solamente en lo natural o en lo físico, que es amplio, todas esas provisiones son de Dios, sino también mirando algo mucho más grande en todo lo que podemos llevar y mostrar al mundo. Hay otra etapa de estos que tuvieron que estar 40 años en el desierto por su obstinación, por su incredulidad, por su murmuración, por su queja. Oh, cuántas quejas, cuánta murmuración allí está en Números, sobre todo. Dios en toda situación les guardaba, pero ellos tuvieron una actitud incrédula. Dice que por esa incredulidad, esa dureza de corazón, en realidad nos dice después Hebreos, fueron quedando, la mayoría de ellos, en el desierto. Pero vino una nueva generación, después de 40 años, los que salieron como niños ya eran hombres, jóvenes, adultos. De toda esa generación que salió de la esclavitud de Egipto, solo 2 varones, entrados en años, permanecieron. Y ese fue Caleb y Josué. Porque fueron los 2 hombres que, siendo jóvenes, fueron y vieron la tierra, las cosas que eran la tierra prometida que Dios les había dado para conquistar, y fueron los que trajeron el informe veraz. Sí hay gigantes, hay ciudades amuralladas, pero Dios está con nosotros. Dios es mayor. Ese informe que ellos dieron fue tremendo, pero hubo otros 10 informes que eran todo negativo, todo contrario. Nos van a consumir. Para ellos somos como hormigas, nos van a consumir. No podemos conquistar la tierra. Habían olvidado que estaba Dios con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Que olvidamos que Dios está con nosotros cuando vienen esas circunstancias fuertes, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que las cosas no son como creemos nosotros, porque si Dios está, todo cambia. Ellos se olvidaron de Dios, rechazaron a Dios, entraron en incredulidad, en dureza de corazón, se obstinaron en sus propios pensamientos, querían ya volver otra vez a Egipto. Era más fácil que la conquista. A veces es más fácil que conquistar. Algunos se desaniman. Dicen, no, pero yo tengo que seguir. Sí, hay que conquistar el pecado, hay que conquistar la tierra espiritual, ¿no? Claro que sí. Es un desafío la vida espiritual. No es para tomarla livianamente. Yo te animo a que continúes, que sigas, que perseveres, porque Dios está con nosotros y está contigo. Hay un hecho muy importante. Ya después, cuando Moisés se va, es llevado 120 años viviendo y deja a Josué. Por iniciativa de Dios queda Josué. Y este Josué, que había sido aquel que estuvo al lado de Moisés durante 40 años, desde que salieron de Egipto, estaba en las batallas y estuvo con él ayudándole en todo ahí al pie del tabernáculo. Este Josué fue encomendado por Dios para la conquista. Había una diferencia, una gran diferencia. El pueblo ya, la gente, los que habían quedado, esa nueva generación, ya no eran esclavos en su mente. Habían comprendido
que Dios tenía un propósito mucho más alto. Habían visto la mano de Dios, esos jóvenes, esos chicos, por eso tenemos esperanza en los niños y en los jóvenes, para que empiecen a ver las maravillas de Dios en tantos aspectos de su vida y recibir de esa abundancia de Dios, ¿no? No solamente en lo material, si Dios está en todo eso, ellos lo habían visto. Dios quiere que seamos fieles a Él, emprendieron la lección. Y hubo algo interesante que marca la decisión fuerte que no solo Josué tomó, sino también tomó este pueblo. Te invito a que viste la palabra en Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Tenemos desde el versículo 14. Ya habían venido la palabra sobre Josué, le había animado el Señor, le había dado fuerzas para la tarea. Y bueno, estaba hablando con Dios, recibiendo las directivas del Señor, ¿no? Y esto es lo que nos refiere qué pasó. Porque hay una situación, recuerde, cuando fueron libres de Egipto, tuvieron que cruzar un gran mar que era el Mar Rojo, el mar que todavía está allí. Dice que la Escritura que Dios, cuando le dio la orden a Moisés, por dicho, Moisés con su vara tocó el mar y se abrió. Y se formaron dos paredes de agua. Por ahí circuló en el seco el pueblo hacia la libertad. Después quedaron los egipcios ahí bajo el agua, ¿no? Bueno, ese hecho glorioso. Pero ahora tenían que hacer otro cruce. Ya no era el Mar Rojo. Pero para entrar en la conquista de la tierra y sobre todo empezar a conquistar la primera ciudad, que era importante, Jericó, debían cruzar el río Jordán. Y ese es el desafío que tenían en este momento. Ese pueblo que había cambiado su mentalidad y que confiaba en Dios y confiaba en su líder. No había cuestionamientos. Qué importante. No había quejas. Estaban dispuestos. Dios nos ha mostrado que Él quiere hacer lo bueno con nosotros, que los pensamientos de Dios son buenos para mí. Habían comprendido esto. Y entonces nos dice la palabra allí, capítulo 3 de Josué, versículo 14 al 17, y aconteció cuando partió el pueblo, partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Porque Dios había dicho a Josué que vayan los sacerdotes y lleven el arca que estaba en el tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto. Vayan con el arca, dice. Y cuando los que llevaban el arca, versículo 15, entraron en el Jordán, y escuche bien y lea bien esto, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Es decir, que los pies de los sacerdotes fueron mojados a la orilla del agua. Y hay una salvedad ahí, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas en los tiempos de la siega. Estaba desbordado. Estaba desbordado. Esa es la salvedad que hace aquí, la observación. Entonces, cuando ellos pusieron sus pies sobre el agua, se mojaron. Entonces, llevando el arca, fueron mojados a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba, que está al lado dice, se detuvieron totalmente, ¿no? Las que venían. El río corre hacia abajo, ¿no? Hacia el mar muerto corría. Y se detuvieron, dice, como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían
el mar de Arabá, el mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel, dice la última parte, pasó ¿en qué? En seco. Ahora, acá hay otro cruce, acá hay otro milagro, acá hay otro portentoso milagro. No era fácil. En el tiempo del Mar Rojo dice que un viento fuerte sopló y el Señor dividió las aguas y las paró allí. La palabra detuvo las aguas de aquí y detuvo las aguas de allá. Aquí no fue la palabra. Alguien tenía que dar un paso de fe, una acción determinada. Los sacerdotes podían decir, no, yo no me meto. Era un río caudaloso porque estaba desbordado. ¿Entiende? Las aguas eran muchas. Pero dice la Escritura, y es significativo esto, tenerlo presente, cuando los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados, ahí comenzó la operación de Dios. Mi pregunta es, no fue palabra que vino del cielo, no fue una palabra profética que Dios dio para que se dividieran las aguas y el pueblo pasara. No, fue una actitud que Dios llamó a hombres valientes a que pusieran sus pies sobre el agua. Si no lo hacían, no había cruce. ¿Me está entendiendo esto? Esto es importante. Fue como Dios actúa utilizando varonas. ¿Me entiende? El milagro fue portentoso. Si seguimos leyendo después lo que pasó cuando el temor que entró en todos los pueblos alrededor que vieron eso. ¿Cómo hicieron? No se podía cruzar, no era un riacho que se podía cruzar, o como algunos de nuestros campesinos cruzan los riachos con caballo, ¿no? No era eso. Era un río torrentoso, desbordado, que Dios intervino, pero intervino cuando fueron obedientes a la palabra que les dio. ¿Entiende? La importancia de la obediencia. El paso de fe que hace falta. ¿Cómo cambió la mentalidad de estos varones y estas varonas? No hubo queja ahí. Dios dice así. Los sacerdotes van primero con el arca y son los que tienen que dar el ejemplo. Ya está hablando de los líderes de ese tiempo, ¿no? Josué estaba entre ellos. Hay que dar el ejemplo, pisar primero, poner los pies, mojarse y esperen en Dios. Piensen un poquito. Alguno podría haber dicho, ¿y si no? Me arrastra con todo la correntada. Sin embargo, parece que no hubo nada de esto, ¿no? Porque había una decisión firme, ya sabían que cuando Dios hablaba algo, y Dios había puesto a un líder como era Josué para comandar esa conquista, que sabían que era temeroso de Dios y que oía lo que Dios hablaba. ¿Me entiende? El que se había formado a los pies de Moisés y había recibido tanto, él sabía, bueno, es distinto esto de lo que fue allá en aquel momento, pero el pueblo también era distinto. Por eso podía tomar ese desafío, ¿no? Entonces vea entonces qué interesante, cómo cambió la mentalidad. Esta acción de fe estuvo en la actitud de estos sacerdotes,
pues solo cuando sus pies se mojaron, el agua comenzó a retirarse y se abrió la bendición. ¿Mm? Esto marca un principio de cómo funcionan los desafíos que el Señor pone delante de nosotros. Es por la fe. Es la fe que toma esas decisiones en base no a su razonamiento, ¿no? Cuando unas vidas no ponen en juego su razonamiento, su mente carnal, sino que la sujetan a lo que Dios habla y a lo que es la perfecta voluntad del Señor. Bueno, entonces ahí ellos nos están mostrando un desafío, una acción de fe, mejor dicho, frente a los desafíos que tenemos por delante, en todo sentido. Es incorrecto por ahí decir, cuando recibo lo que estoy pidiendo, entonces le daré más al Señor. O decir, cuando reciba lo que estoy pidiendo, entonces sí serviré al Señor. Todo lo contrario de lo que hicieron ellos, de lo que es el principio de fe. Antes de recibir, doy el paso. ¿Cómo hicieron los sacerdotes? Antes de recibir, dieron el paso y entraron en el agua. Lo único que tenían era la palabra que Josué había recibido. Y entonces creyeron fielmente en todo esto. Y cuando nosotros ponemos, en primer lugar, diríamos, un poco el hecho de que si no recibo todo lo que estoy pidiendo no puedo servir o no puedo dar más ofrendas o no puedo dar más o no puedo dar diezmos al Señor, si lo condiciono, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? Seres humanos para condicionar a Dios. ¿Entiende? Estamos poniendo una condición. Si haces esto, yo hago esto. Es una condición humana, carnal. Dios no trata así. Y podemos tratarlo a Él de esa manera. Tenga presente que vivimos por fe, no vivimos por vista. Pablo dice, nos movemos por fe, no movemos por vista. Lo que vemos puede ser todo lo contrario. ¿Sabe qué vieron estos? Vieron un río caudaloso y que estaba allí con toda la fuerza, cayendo el agua hacia abajo, hacia el río, hacia el Mar Muerto, ¿no? Era precisamente el objetivo que tenían esas aguas. Eso es lo que vieron. La vista les engañaba, pero lo que habían recibido de Dios era algo que iba mucho más allá de la vista. Era el desafío a creerle a Dios por lo imposible, por lo imposible. Esto, queridos, es muy importante. Vivimos por fe, no por vista. La acción de fe consiste en dar y Él dará en el tiempo. No podemos limitar a Dios. Nuestra mentalidad carnal lo limita, aún lo cuestiona, lo pone un poco en las mismas condiciones que fue el pueblo anteriormente. Aquí la generación había cambiado. Aquí los hombres y mujeres se atrevieron a creer. Aquí estaban dispuestos a cumplir el objetivo de Dios. Y eso era algo, sin duda, muy importante. Mire, esto es un principio que funciona en todos los órdenes de nuestra vida para las cosas que Dios pone por delante. Estamos en desafíos de servicio, estamos en desafíos de ofrendas, estamos en desafíos de tomar el lugar espiritual para la conquista de la ciudad. Todo esto es una cuestión de fe. Una cuestión de fe. Dios nos ha mostrado que está con nosotros, que tenemos tantos aspectos de esta conquista y va adelante con una cosa o con otra y Dios nos da lo que estamos pidiendo y siempre está su gracia, su amor, su bendición amplia. Pero es el momento para que muchos varones, como estos sacerdotes, como muchas varonas, tomen estos desafíos y digan, voy a mojarme los pies. Antes de recibir, le voy a dar. Voy a mojarme los pies.
Dios nunca defrauda a nadie. Estos no fueron defraudados, todo lo contrario. Fueron ampliamente bendecidos. Bueno, vea, en el siguiente capítulo que leímos, se tiene ahí, cuando la orden de Dios vino a Josué, capítulo 4, versículo 16, 15, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. ¿Sabe? Para que no hubiera dudas. Muchos estaban observando ese cruce. Algunos podrían haber dicho, no, fue un viento especial que vino y tal. La palabra fue dada a que ese grupo de varones pusieran y se mojaran los pies. Y la palabra fue dada a que salieran y estuvieran pisando en seco. Una cosa y otra, y las dos cosas sucedieron en ese momento. Primero la división y después las aguas otra vez corriendo con todo. Era algo portentoso. Muy, pero muy grande, muy importante. Mire, capítulo 5, vea los resultados de eso para que se dé cuenta de todo cómo Dios estaba obrando. Bueno, primero hay una observación de que estaban guardando como un memorial lo que había pasado, ¿no? Y la última parte del capítulo 4 dice, declararéis a vuestros hijos, el versículo 22, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra, escuche bien esto, conozcan que la mano del Señor, Jehová, es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y el capítulo 5 relata lo que pasaba con los reyes de esa zona, de ese tiempo, los gobernantes de las naciones paganas. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, ¿qué ocurrió con ellos? Desfalleció su corazón. Dígalo otra vez, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento de ellos ni de sus hijos o delante de sus hijos. O sea, la acción de fe había sido tan poderosa que turbó a los enemigos. Totalmente. No podían creer lo que habían visto algunos y lo que habían oído otros que se habían dicho, de lo que había pasado. Pero fue real. El pueblo estaba del otro lado del Jordán y esperando y preparándose para la conquista de Jericó. ¿Cómo no iban a tener temor? ¿Cómo no iban a...? Recuerda cuando fue la conquista de Jericó, Rahab podía decir, yo sé que el Señor está con ustedes y que le va a entregar la tierra, dijo Rahab. Había un convencimiento pleno de la acción poderosa de Dios obrando en medio de ellos. Todo nace de un momento de obediencia, de un desafío que tomaron estos sacerdotes. Todo el pueblo pasó y creyó lo que Dios estaba haciendo. Era una nueva época, era un nuevo tiempo. Esto es lo que Dios nos está hablando. Estamos en un nuevo tiempo. Estamos en tomar nuevos desafíos. Todo depende si estamos dispuestos a mojarnos los pies. Es simbólico esto. Pero creo que pienso que me ha entendido lo que queríamos decir. La importancia
de ir más adelante de lo que ven nuestros ojos y creerle a Dios. Tomar el desafío de fe. Estar dispuesto a ser una parte integrante del pueblo que es llamado a conquistar. Conquista tu montaña. Montañas hay cualquier cantidad, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no nos mojamos los pies para creerle a Dios? ¿Entiende? Qué importante. Animémonos este tiempo, ¿no? Tomemos resoluciones realmente creativas que ayudan para nuestra vida y también para toda nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestra ciudad. Nuestra ciudad necesita iglesia fervorosa, que esté dispuesto a una entrega total, hombres y mujeres, sus vidas, para que el Espíritu Santo guíe cómo usarlos y cómo guiarlos en todas las cosas. Cierre su Biblia, por favor. Este es el paso de fe que hace falta. Aleluya. Señor, enséñanos con tu palabra. Tú quieres que seamos hacedores de tu reino aquí en este tiempo que nos toca vivir, en esta época que nos toca transitar. Veo una diferencia de los comienzos, cuando no había nada, al hoy que tú has obrado y trabajado en corazones y en vidas, diciendo es verdad, Dios cumple sus promesas. Nos humillamos ante ti, Señor. ¿Qué otra cosa? ¿Podemos cuestionar algo? ¿Podemos condicionarte a ti, Señor, hacedor de todas las cosas y Señor de las promesas? Nada podemos hacer. El simple camino de la obediencia que tomaron estos en la antigüedad les llevó a la puerta de la conquista. Gracias, Señor. Enséñanos. Obra con tu Espíritu Santo, con ese fuego divino que viene de ti, Señor, para que en todas las cosas tengamos el sustento divino, el apoyo, la fortaleza, la vida que viene de los cielos. Gracias, Señor, por este día y gracias por tu gran amor. Te alabamos. Guardamos esta palabra porque es el paso de fe que te hace falta. Gracias, Señor. Abre más y más el entendimiento, la sabiduría de los cielos, la inteligencia espiritual para poder comprender tus caminos. Señor, esa sabiduría que da luz a nuestro conocimiento espiritual. Aquello, Señor, que nos acerca a la fuente de vida que eres tú, para que en medio de todos los días y las luchas y demás, estemos tomando estos desafíos. Yo voy hacia adelante, voy a la conquista, voy a ser fiel y obediente a la palabra, a lo que Dios está diciendo, aquello que está poniendo delante mío. Creyendo en el Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.